Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Alabamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres. La misericordia de Dios es aquella capacidad que Dios tiene de perdonar, de levantar al pecador, al que ha hecho daño o al que ha hecho mucho daño, perdonarlo y levantarlo como una persona libre, como una persona santa, como una persona justa, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres. Libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Y tercero, para conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Y llamamos caos a ese estado de angustia, de preocupación, de ansiedad, de miedo, de estrés, a ese estado de opresión, de depresión y todos los similares a estas palabras. Llevarlo a ese estado de caos para conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado. Si usted está pasando por este tiempo de caos, le invitamos a que clame al Señor. Escúchelo bien, que clame al Señor. Pídale ayuda a su Creador. Y escuche bien esto, no permita que el diablo lo separe de la verdad de Dios ni de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. Porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, entra en caos espiritual. También entra en un caos emocional, en un caos en las relaciones y en una impotencia de comportarse como se debe comportar, en integridad y en justicia. Así que no le permita al diablo separarlo de la verdad de Dios ni de Dios. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de cualquier situación que usted esté viviendo. Y clámele al Señor para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo en esta mañana con esa palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta que usted clame al Señor con todo su corazón y le pida al Señor la ayuda, porque el Señor está interesado en ayudarle. De hecho, es el único, escúchelo bien, es el único que quiere y puede ayudarle, Así que en esta mañana vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entender. Y ahí donde usted está, yo quiero invitarle de todo corazón que renuncie con palabras de autoridad a todo engaño, mentira, error, incredulidad, religiosidad e idolatría. Quiero invitarle a que tome la decisión de estar ahí atento a la palabra que Dios le va a dar y tomar esa palabra para usted, aferrarse a esa palabra, permanecer en esa palabra hasta que Dios respalde esa palabra con las señales prometidas, porque Dios ha prometido respaldar su palabra con las señales prometidas. Necesitamos la fe para permanecer en la palabra y para ver el cumplimiento de esas verdades de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo lo que pongamos la mano en el nombre precioso de Jesús. El tema que tenemos para hoy lo hemos llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, unción con propósito. El Espíritu Santo, unción con propósito. Se entiende que el Espíritu Santo viene a traernos una unción a nuestras vidas. Pero esa unción del Espíritu Santo tiene un propósito, o más bien tiene muchos propósitos. No solamente somos ungidos para una u otra actividad, sino para toda la vida. Es ungidos para estar con Dios, ungidos para poder mantener el matrimonio activo, en sanidad, la familia, la economía, la salud, las relaciones. El Espíritu Santo viene a ungirnos
para hacer muchas cosas correctas, viene a ayudarnos, viene a capacitarnos para que podamos hacer la voluntad del Señor. Así que vamos a mirar lo que dijo el Espíritu Santo, o más bien lo que el Espíritu Santo mandó a escribir en la Biblia, según el Evangelio de Lucas 4, 18, 19. Jesús hablando dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero que usted mire estos verbos que están aquí, que Jesucristo expresó con mucha claridad y con mucho propósito. Él había venido a este mundo y después de ser bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó de su presencia para empezar su ministerio. Cuando empezó su ministerio, él dijo estas palabras, que estaba siendo ungido, escúchalo bien, para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, para enseñarle la verdad a los que no la conocen. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que estaban enfermos, a los que estaban cautivos por el pecado, a los que estaban en problemas de relaciones, a sanar a esos quebrantados de corazón, a esos que quieren cambiar pero no saben cómo, a ellos que quieren hacer las cosas bien pero no saben cómo, no tienen los medios, no tienen los recursos. Entonces, a esos vino a sanarlos, vino a pregonar libertad de los cautivos, a todos los que por el pecado y por causa del diablo estaban cautivos para hacer lo malo, vino a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a ponerlos en libertad. Vista a los ciegos, no tanto a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales, aunque también incluye la sanidad física, porque el ser humano sin Cristo está en una ceguera espiritual impresionante por causa del pecado y por causa de los demonios. Pero él venía a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el pecado y por el diablo. Si algo causa opresión en la vida de un ser humano, en un matrimonio, en una familia, es la actividad de Satanás que oprime a las personas porque tiene derecho por causa del pecado. Vino a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, o sea, a llevarnos a un estado de vida agradable, a un estado de vida de plenitud, de paz, de libertad, de sanidad, de gozo, de contentamiento. Todo esto vino a hacerlo Jesús. Ahora, así como el Espíritu Santo venía sobre Jesús, también vino sobre los discípulos y también viene sobre los hijos de Dios, que son sus discípulos, para que hagamos exactamente lo mismo, para que demos buenas nuevas a los pobres, para que sanemos a los quebrantados de corazón, para que pongamos en libertad a los cautivos, para que demos vista a los ciegos, para que pongamos en libertad a los oprimidos y para que les prediquemos el año agradable del Señor, las buenas nuevas de salvación a cada vida. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Por eso nuestro tema en esta mañana, el Espíritu Santo, unción con propósito. Él llega a nuestras vidas para que podamos hacer la voluntad de Dios en el nombre precioso de Jesús. Escuche lo que le voy a decir. Todo hijo de Dios está haciendo en estos momentos lo que Dios quiere. Así no lo conozca, por causa de la semejanza que hay en el ser humano de parte de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. O sea que cuando venimos a las Escrituras, estamos conociendo algo que ya está en nuestro corazón, que está en nuestro ser. Cuando usted ve, por decir algo, a los bomberos, muchos bomberos pierden sus vidas por ir a salvar a otros. Ellos quieren salvar a otros. Hay algo en su ser, hay algo en su corazón que los motiva hasta dar su vida por salvar a otros. Eso está metido en nuestros genes, eso está metido en nuestro espíritu, en nuestro ser, el ayudar a otros, el ayudar a otros. El ser más malo y más perverso, de alguna manera quiere ayudar a otros. O sea que eso está metido en nuestro ser. Cuando venimos a la palabra del Señor, solamente estamos conociendo lo que ya está escrito en nuestro corazón. Según Romanos 2:14 al 16, tenemos eso escrito en nuestras vidas. Así que vamos a tener esta
esta explicación que es muy importante que cada persona la conozca. Nuestra historia, escuche bien, nuestra historia nos enseña que desde la creación, el soplo de Dios habilitó al hombre para señorear, juzgando bajo lo establecido por Dios. Nuestra historia, la historia del ser humano, la creación del ser humano, nos enseña que el soplo de aliento de vida sobre el ser humano, el soplar el espíritu sobre el ser humano, era para que el hombre señoreara, no para que el hombre fuera esclavo, para que señoreara bajo lo establecido por Dios, juzgando bajo lo establecido por Dios. Sabemos que cuando nuestros primeros padres no obedecieron la voz del Señor, se produjo en ellos el ego, el orgullo y la unión con Satanás para oponerse a la voluntad de Dios, para oponerse a la voluntad de Dios. Y tomaron un camino de muerte y de condenación y afectaron a toda su descendencia con esta desgracia. Jesús vino a invertir para salvar vidas, dando su propia vida. Escuche bien esto. Dios viene desde el cielo, a través de su Hijo, a la tierra, para invertir, para salvar vidas, a quitar el pecado, a vencer a Satanás, a santificar al hombre y a poner al Espíritu Santo de regreso en el hombre para que el hombre vuelva a señorear, juzgando bajo lo establecido por Dios, según Génesis 1:28. Todos fuimos diseñados así. Por la desobediencia perdimos esa capacidad, pero Jesucristo viene a liberarnos, a restaurarnos, a sanarnos, a bendecirnos y a ponernos en condiciones de que volvamos a recibir al Espíritu Santo, obrando, haciendo una obra en nuestros corazones para que el Espíritu Santo vuelva a nuestros corazones, para que podamos señorear, juzgando bajo lo establecido por Dios. Si el hombre no obedece a Dios o lo hace parcialmente, vuelve a apartarse de Dios, vuelve a permitir que su cuerpo sea una habitación de demonios, vuelve a la esclavitud y vuelve a una destrucción presente y eterna. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. O sea que cuando venimos a Cristo, debemos de recibir la salvación, recibir la unción del Espíritu Santo para caminar un camino de obediencia permanente. Y en caso de desobedecer algo, arrepentirnos de inmediato para no darle lugar al diablo y para no separarnos de Dios en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces que usted y yo recordemos o conozcamos lo que Dios dice en Ezequiel 36, 25 al 27, porque es muy importante que usted y yo tengamos presente que si necesitamos la unción del Espíritu Santo, que la necesitamos, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos vivir en completa santidad. Escúchalo bien, en completa santidad. Necesitamos vivir en humildad y en mansedumbre, en completa santidad, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo no está activo en nuestras vidas, no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que usted conozca la obra de Jesús en el corazón de un ser humano, la cual fue profetizada, para que usted tenga conciencia, tenga conocimiento y tenga conciencia de lo que usted debe ser o recibir en Cristo para caminar en el Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Recuerde, estamos el Espíritu Santo, unción bajo propósito, con un propósito. Unción con propósito en nuestras vidas. Entonces, Ezequiel 36, 25 al 27 está escrito para que conozcamos lo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento que iba a hacer en el corazón de los hombres a través de Jesús. Dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta porción de la Biblia nos muestra la limpieza que Dios haría en el corazón del ser humano
Segundo, la transformación que haría en el corazón del ser humano para poder colocar al Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y está muy claro a qué venía el Espíritu Santo, para que guardáramos y pusiéramos por obra sus mandamientos. Escúchalo bien, para que guardáramos y pusiéramos por obra sus mandamientos. Entonces, el Espíritu Santo viene a habitar en un corazón santo, en un corazón transformado, en un corazón sin pecado, en una vida sin pecado, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso nuestro tema, el Espíritu Santo, unción con propósito. ¿Con propósito de qué? De hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Corazón limpio, santo, sin pecado, sin ídolos, sin egoísmo, sin orgullo, corazón manso y humilde, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y ayudarnos a poner por obra la palabra de Dios, o sea, la voluntad de Dios. Guarde eso en su corazón y por favor, examínese. Si usted es esa persona que ha sufrido o ha experimentado esta limpieza, esta santidad, esta transformación, y si el Espíritu Santo se habita dentro de usted. Pero recuerde, el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón donde hay pecado, en un corazón donde hay orgullo, egoísmo, resentimiento, amargura. No puede habitar el Espíritu Santo. Y necesitamos esa unción para hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible hacer la voluntad de Dios. Sin Jesucristo es imposible hacer la voluntad de Dios. Pero Dios envió a su Hijo a hacer una limpieza, una transformación, a quitar el pecado, a santificar al hombre, para después mandar al Espíritu Santo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para siempre, ayudándonos a hacer la voluntad de Dios. Con esa idea clara en nuestras vidas, entonces vamos a compartir 3 cosas importantes que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya hemos predicado de estas verdades, ya hemos puesto en consideración estas verdades delante de ustedes, pero ha habido un común, que las personas no están haciendo lo que el Señor les dice. Solamente se están limitando a escuchar, pero no a oír. Y es necesario que nos repitan las cosas para que tomemos la decisión si vamos a seguir a Dios o vamos a seguir a Satanás. Pero necesitamos definirnos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cuando nosotros vemos la inversión de Dios de la vida de su Hijo, el sufrimiento, la muerte, la resurrección, la sangre derramada, todo ese sufrimiento era para salvar vidas. Y esa tarea de salvar vidas se la encomendó a sus hijos, a los creyentes, a los que una vez salvos entienden la condición del ser humano y están dispuestos a invertir en la salvación de otros. Por eso la Biblia habla muy claro de nuestra responsabilidad de propagarnos, de propagarnos. Y la palabra propagarnos es para que anunciemos las buenas nuevas de Dios a la vida de los seres humanos, empezando por nuestra familia, para que sean salvos y para que juntos hagamos la obra del Señor. Voy a poner un ejemplo. Dios llegó a mi vida. A través de la oración y de la fe pude llevar a mi esposa a Cristo. Mi esposa fue salva, gloria al Señor. Pero también tomamos a nuestras hijas para que conocieran la verdad y también fueran salvas. Y ellas aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y hoy todos le servimos al Señor. Es nuestra inspiración, es nuestro anhelo invertir nuestras vidas, invertir recursos, invertir tiempo en salvar vidas. Pero eso no es solamente para un pastor o para una familia pastoral, es para todas las familias. Y eso es lo que vamos a conocer en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. En Ezequiel 33, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor, y esto va a ser corto pero contundente. Dice la palabra del Señor. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare del camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este principio de Dios con Israel es el mismo principio de Dios con la iglesia, con sus hijos, con los creyentes, con los discípulos de Cristo. Nos da la palabra y nos coloca como atalayas, nos coloca como mensajeros, nos coloca como luz, como sal, para dar buenas nuevas a los que están perdidos, a los ciegos, a los que están cautivos, a los que están en pecado, a los que van camino de condenación. Y aquí dice muy claro que si el Señor nos da la palabra, y esa palabra es para enseñársela a otros, a fin de que se aparten de su mal camino. Pero si nosotros no anunciamos esa palabra a nuestra familia, a los vecinos, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, de estudio, qué sé yo, a esas personas con que compartimos, si no les anunciamos a ellos lo que les viene, lo que les espera por causa del pecado, que les espera una vida de desgracia y les espera una condenación eterna, si nosotros no le anunciamos, si nosotros no compartimos, si nosotros no les decimos y ellos llegan a morir sin apartarse del mal camino, Dios es claro y dice que su sangre nos la demandará de nuestra mano. En otras palabras nos va a decir, tú compartiste con esa persona, sabías que esa persona no era un hijo mío, no era cristiano, no era salvo, pero más sin embargo no le compartiste lo que yo hice en tu vida para que fuera salvo, para que se apartara de su mal camino. Esa persona murió por su pecado, pero como tú no le compartiste, te demando la vida de él. Y esto es muy delicado. Tenemos que mirar realmente cuando nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo, yo soy salvo. Porque cuando tú dices que eres hijo de Dios, que naciste de nuevo, que eres salvo, que estás en Cristo Jesús, ya tienes el ministerio de la reconciliación. Ya debes de propagarte, ya debes de anunciarle a otros. Porque si no le anuncias a otros, Dios te demandará a ti y a mí la vida de esos que se condenan. Y esto es muy delicado. Aquí tenemos que, sinceramente, respirar, confrontarnos y mirar qué estamos haciendo. ¿Cuántas personas, escúchame bien, a cuántas personas le has compartido tú el Evangelio? ¿A cuántas personas estás discipulando para que se afirmen en Cristo Jesús? ¿Cuántas personas has llevado a la iglesia? ¿Cuántas personas has llevado a las aguas, al bautismo? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto tiempo tienes de ser hijo de Dios? Y esto es para que nos confrontemos y para que traigamos a nuestras vidas conciencia y responsabilidad. Porque te digo una cosa, Dios no charla. Dios no charla. Dios nos salvó para a través de nosotros salvar a otros. Y esa es nuestra misión y nuestra tarea en esta tierra. Salvar la vida de otros. Aportando tiempo, oraciones, inversiones, familia, qué sé yo, por salvar la vida de otros. El segundo compromiso que un hijo de Dios adquiere es gobernarse, o sea, gobernar dentro de tomar un liderazgo dentro de la congregación, un liderazgo que asuma responsabilidad para hacer la obra del Señor. Y eso está en Efesios 4, del 11 al 13, dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira bien esto. Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi tarea como pastor es perfeccionarte a ti,
perfeccionar a mi familia para la obra del ministerio, a los santos, o sea, a los hijos, a los redimidos, a los salvos, para la obra del ministerio, o sea, para salvar vidas, para traer a otros a los pies de Cristo, a la salvación, empezando por nuestra familia. En eso se constituye la iglesia, un lugar de formación, un lugar de preparación, donde yo conozco la verdad de Dios y me capacita, me habilita para gobernarme y para gobernar, tener un liderazgo de influencia en la iglesia, en la obra del Señor, en el reino de Dios, como hijo de Dios que soy. No por mandato del pastor, no por el mandato de hombre, no por el mandato de Cristo, del Espíritu Santo, que nos salva para que salvemos a otros. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Todos nosotros nos debemos de estar preparando, formando, capacitando para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que seamos imitadores de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros a ungirnos para esa tarea. Obvio que si tú no estás interesado en esa tarea, si tú no te preparas para esa tarea, realmente estás diciendo dos cosas. Número uno, que no conoces a Dios. O número dos, que vas a establecer una rebeldía contundente contra Dios. Porque esta es la tarea de todos los hijos. En esto nos debemos de ocupar. Salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. Discipular personas para que se afirmen en Cristo, para que todos hagamos la obra del Señor en el nombre precioso de Jesús. Y número 3, dice sostenerse. Ese propagarnos es la tarea de cada hijo de Dios. Ese gobernarnos es la tarea de cada hijo de Dios. Y ese sostenernos es la tarea de cada hijo de Dios. En Éxodo 36, versículo del 5 al 7, se está hablando de la construcción del templo, de la obra del Señor, donde se congregaba la gente, donde se reunía la gente a adorar, a alabar al Señor. Entonces Moisés en ese tiempo pidió ofrenda para la construcción del templo, para la construcción del tabernáculo, y es muy interesante lo que sucedió y lo quiero compartir contigo aquí en Éxodo 36, del 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Dios ha mandado que se haga. Escucha bien, la obra que Dios ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Mira qué actitud tan especial, personal. Moisés proclama una recolección de ofrendas para la construcción del templo, para la ubicación del altar, el lugar de adoración, donde la gente iba a adorar, donde la gente iba a escuchar la palabra del Señor, donde la gente iba a prepararse. Y dice que fue tal la respuesta del pueblo que trajeron mucho más de lo que se necesitaba. Y Moisés tuvo que mandar decir que no trajeran más, que pararan, que ningún hombre, que ninguna mujer trajera más ofrenda, porque ya era suficiente. Porque tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Escúchame, toda la vida desde Adán en adelante, la obra del Señor se ha mantenido así, con la contribución de los creyentes, de los hijos de Dios, quienes apoyan, quienes respaldan la obra del Señor con sus vidas, con su trabajo, con su tiempo, con sus recursos, con su familia, con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades. Eso ha sido el común, el común. No sé por qué para algunos les cuesta tanto entender esto o asimilar esto. Y la única manera que yo entiendo, porque muchas personas realmente no entienden esto, no aceptan esto y no tienen eso en su vida, es porque simplemente no conocen a Dios, no son hijos de Dios.
O son hijos que se dieron a la rebeldía instantánea y contundente para no hacer lo que Dios dice. Pero es muy claro. Si tú escudriñas las escrituras, si tú vas y haces estudio de cómo se ha sostenido la obra del Señor toda la vida, vas a encontrar que el pueblo sostenía la obra del Señor. Dios dice que el que es bendecido con lo espiritual no es gran cosa que comparta lo material. Es un intercambio para hacer la obra del Señor. Unos tienen lo espiritual y gloria a Dios por los que lo tenemos lo espiritual para compartirlo, pero otros tienen lo material para apoyar la obra del Señor, para pagar obreros, para pagar ese local, para crear un templo, para hacer algo, para crear la publicidad. Para todo se necesita. Entonces es una tarea de todos los hijos, escúchame, de todos los hijos. Y escúchame, ha funcionado así toda la vida. Aquí estamos hablando de Moisés. Jesús vino a este mundo hace aproximadamente 2025 años. Y Moisés fue mucho antes de Jesús. Y cuando Jesús vino a ese templo, a donde él predicó, se hizo con ofrendas del pueblo. Los templos que se han construido en diferentes partes del mundo, al día de hoy, es con la ofrenda del pueblo, con el trabajo del pueblo, de los hijos de Dios, invirtiendo a hacer la obra del Señor. Entonces, no sé por qué para algunos les cuesta tanto conocer, entender y hacer la obra del Señor juntos. Entonces tienes que mirar tu vida, escúchame, tu vida ante las Escrituras. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con Dios y con tu vida ante las Escrituras? Porque si eres un hijo de Dios, esto es para todos los hijos, para todos los salvos. Todos los que somos salvos entendemos que la obra del Señor hay que apoyarla. Y la llevamos en nuestro corazón, la llevamos en nuestros hombros, la llevamos en nuestro ser, en nuestra sangre, en nuestra respiración. La salvación de otros. ¿Qué hay que invertir? Invertimos. ¿Qué hay que hacer? Lo hacemos. ¿Qué hay que apoyar? Apoyamos en el nombre precioso de Jesús. Así que pensemos un momento, reflexionemos un momento. Y quiero compartirte esta conclusión a la que hemos de llegar. La unción, la presencia, la dirección y la ayuda del Espíritu Santo tiene como propósito que toda la economía del reino, escúchame bien, que toda la economía del reino, dones, talentos, habilidades, tiempo, recursos, familia, oportunidades, sabiduría, bendiciones, etcétera, etcétera, toda la economía del reino, toda la mayordomía del reino, sea para nuestro bienestar y sustento, y para invertir en la salvación de otros. Escucha bien, y para invertir en la salvación de otros. ¿Qué hay que apoyar esto? Lo apoyamos. Si vamos a salvar vidas, vamos a apoyarlo. Si vamos a hacer esto para salvar vidas, vamos a apoyarlo. Si vamos a hacer esto para ir a llevarle de comer a estas personas, vamos a apoyarlo. Pero es la obra de Dios para salvar vidas. Escúchame, para salvar vidas. No es solamente para ir a llevar mercados. Los mercados pueden ser una excusa para llegar a esas vidas, para hablarles de la salvación, para hablarles de su Señor, de su Creador, de su salvación eterna. Pero es salvación primero que todo y ayudas para hablarles de la salvación. ¿Quiénes hacen eso? Todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Todas las personas salvas hacemos esto exactamente. Es una tarea de todos en el nombre precioso de Jesús. Entonces vemos cómo Dios, todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha entregado, es para que lo disfrutamos y lo compartamos en la salvación de otros. Permítame compartir con usted que Dios salva a la familia y la involucra en la salvación de otros. En Génesis 7:1 dice la palabra del Señor así. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vemos cómo Dios se preocupó y la intención de Dios no fue salvar solamente a Noé, sino a él y a toda su casa. Y toda su casa trabajó, escúchame bien, toda su casa trabajó en la construcción de esa arca.
Toda su casa trabajó en entrar a los animales en el arca. Toda su casa se salvó. Toda su casa se preocupó por darle de comer a esos animales durante todo ese tiempo que estuvieron en el agua en el agua bajo la tempestad, metidos en esa arca. Todos alimentaban los animales, todos trabajaban en la obra del Señor, todos ponían su tiempo, todos ponían sus esfuerzos, todos colaboraban. Segundo, en Josué 24:15, dice Josué a un pueblo, escuche bien, a un pueblo contradictor, que caminan supuestamente con Dios, pero que no hacen la voluntad de Dios. Y quedó registrado este versículo para ti y para mí. Dice Josué, y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa misma palabra es para ti hoy y para mí. ¿A quién quiere usted servir? ¿A los dioses de este mundo? ¿A los placeres de este mundo? ¿A las inversiones de este mundo? Pues hágalo, si eso es lo que usted quiere. Pero lo que soy yo y mi casa serviremos al Señor. Y Comunidad Cristiana de Oración, serviremos al Señor. Todos los que estamos en Comunidad Cristiana de Oración, le serviremos al Señor. Trabajaremos por nuestra salvación y por la salvación de otros en el nombre precioso de Jesús, porque para eso nos salvó el Señor. Para que hiciéramos su obra, para Él hacer su obra a través de nosotros. Y por eso es que viene la unción del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, para que hagamos la obra del Señor. En Hechos 10, 1 y 2, dice la palabra del Señor así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre que un hombre que no conocía a Jesucristo. Era un hombre piadoso, era un hombre que creía en Dios, pero no había tenido su experiencia con Jesucristo. Este hombre, con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, cuando oyó hablar de Jesús, lo mandó traer. Cuando oyó hablar a Pedro de Jesús, lo mandó a traer. Y cuando Pedro vino y le compartió el evangelio, fue lleno del Espíritu Santo con toda su casa. Se bautizaron y le servían al Señor, antes y después. Siempre ha sido así. Siempre. Todo el que es salvo se enruta, se inscribe, se establece en la salvación de otros. No importa lo que haya que invertir. Hay que invertir tiempo, lo invertimos. Hay que invertir plata, lo invertimos. Hay que invertir dones y habilidades, las invertimos. Porque a eso nos llamó el Señor, a salvar vidas. A salvar vidas. Y número 4, en Hebreos 12, 28 y 29, dice la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué está diciendo? Si fuimos salvos, si nos trasladaron al reino de Dios, entonces tengamos gratitud por esa salvación, por esa nueva vida en Cristo, y trabajemos por la salvación de otros. Porque yo le digo en estos momentos, ¿cómo puede usted, o yo o cualquier persona, después de experimentar la cura contra el cáncer, gratuita, y ver personas con cáncer y no mostrarle la solución? El pecado es peor que el cáncer. La condenación es peor que el cáncer. Y todos debemos estar involucrados en salvar vidas, en traer personas al reino de los cielos, en ganarlas, en discipularlas, en invertir en ellas en el nombre precioso de Jesús. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra en este día. Y quiero invitarte a que tomes la acción correcta. Escúchame bien, a que tomes la decisión correcta.
con tu propia vida para el Señor. Que puedas hoy reflexionar ante estas verdades que Dios te ha enseñado, que Dios te ha mostrado en este día, y puedas involucrarte con toda tu casa en la salvación de ellos y en salvar a otros. En 1 Juan 4:6, y esto te lo comparto para que tomes la acción correcta. En 1 Juan 4:6 dice la palabra del Señor: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escúchalo bien. Hay dos espíritus: el espíritu de verdad y el espíritu de error. Donde está el espíritu de verdad, se oye al Señor. Se hace lo que Dios dice. Donde está el espíritu de verdad. Pero donde está el espíritu de error, se oponen a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el espíritu que hay en ti? ¿Qué espíritu hay en ti? ¿Qué espíritu hay en tu cónyuge, en tus hijos, en tus padres? ¿Eres de los que estás involucrado en la obra del Señor o el de los que estorba y se opone a la obra del Señor? Dios te salvó para salvar a otros. Así que escucha bien. Hoy el Espíritu Santo habló. Hoy el Espíritu Santo nos enseña que el espíritu de error contradecirá lo que Dios dice. Y usted tiene la soberanía para decidir a quién va a seguir, a quién va a obedecer. ¿Va a obedecer al Espíritu Santo lo que le habló? ¿O le va a obedecer al espíritu de error que va a contradecir lo que usted escuchó? Usted tiene el libre albedrío. Usted tiene en su poder la decisión de escuchar al Espíritu Santo, de escuchar a Dios y seguirle para que sea ungido para la tarea más importante de esta tierra. Créame que la tarea más importante de esta tierra no es la tarea de los bomberos. No es la tarea de la ayuda social a las naciones destruidas por los tsunamis. Y se lo digo claramente. ¿De qué le sirve escúcheme bien, de qué le sirve a una nación socorrer a los perjudicados por un tsunami si al fin y al cabo cuando se mueran se van para el infierno? La tarea más importante es salvar vidas. Jesús lo demostró con su propia vida. Nos involucra a todo su cuerpo, a todos sus hijos, a todos sus seguidores, nos involucra en la tarea. Así que hoy el Espíritu Santo ha hablado a su vida. Hoy el espíritu de error lo contradecirá todo lo que usted ha escuchado. Y hoy usted tiene el libre albedrío para tomar decisiones. Deseo pues con todo mi corazón que usted se ubique donde se tiene que ubicar. Y como dijo Josué, escoja hoy a quién servir. Si a los dioses de este mundo o a su creador, a su salvador, a su Señor, a su Dios, a quien lo creó, a quien lo salvó y a quien le dio el ministerio de la reconciliación, para que usted se autopropague, para que usted se autogobierne y para que usted se autosostenga en la obra del Señor, para que hagamos esa obra del Señor todos juntos en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues en esta mañana y deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo sea obrando en su vida y que usted sea oyendo la voz del Espíritu Santo y ejecutándola. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por la unción del Espíritu Santo con propósito en nuestras vidas. Y esa unción del Espíritu Santo con propósito en nuestras vidas es para que permanezcamos fieles a tu palabra, al llamado de reconciliación, a trabajar, a invertir, a aportar habilidades, tiempo, recursos, oportunidades, familia, en la obra del Señor. Oro, Padre, para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra en cada corazón. Y cada persona, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, a partir de este mensaje, Señor, se involucre, Señor, en tu obra.
se comprometa, Señor Dios de los cielos, a hacer su parte en el nombre precioso de Jesús. Porque todo lo que nos lo das para compartirlo, para disfrutarlo y para compartirlo. Nos lo das, Señor Dios de los cielos, para disfrutarlo y para compartirlo, Señor, a fin de bendecir la vida de otro, Señor. Así que si nos das salvación, es para que la disfrutemos y para que la compartamos. Si nos das tu presencia, es para que la disfrutemos y para que la compartamos. Si nos das a Jesús, es para que lo disfrutemos y lo compartamos. Si nos das la unción del Espíritu Santo, es para que la disfrutemos y la compartamos. Y así juntos, Señor Dios de los cielos, unánimes juntos, podamos hacer tu obra, Señor, en esta tierra. Oro pues, Señor Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la unidad del cuerpo, por la unidad de cada congregación, Dios de los cielos, aleluya, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, para hacer la obra de Dios juntos. Como tú dijiste, Señor, en 1 Corintios, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que no haya entre nosotros división, que la unidad entre nosotros para hacer tu obra, Señor, para estar en tu presencia, para recibir la gracia, para recibir el amor, para recibir la unción del Espíritu Santo, para recibir la salvación, Señor, sea para disfrutarla y para compartirla con otros en el nombre precioso de Jesús. Si alguno de ustedes no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, si alguno de ustedes no es salvo, si alguno de ustedes está pasando por esos momentos de opresión, de caos, pero hoy quieren salir de ese lugar, Jesucristo está a su lado, esperando que usted le diga a Jesús: Jesús, estoy sufriendo. Jesús, entiendo que soy un pecador separado de Dios. Y entiendo que si muero en este estado, voy a una condenación en el lago de fuego. Pero no quiero morir. No quiero ir a una condenación eterna. Por favor, Jesús, entra en mi corazón. Perdóname y sálvame. Yo te acepto y te recibo hoy como mi Salvador personal. Si usted puede hacer esa oración ahí donde está, de todo corazón, Jesús vendrá a su vida para perdonarlo, para salvarlo, para tomarlo e injertarlo en él, hacerlo un hijo de Dios y hacerlo un obrero para extender el reino de Dios en esta tierra en el nombre precioso de Jesús. Alabamos pues a Dios y bendecimos el nombre del Señor. Quiero desatar sobre su vida toda bendición del cielo y de la tierra, toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material. Bendigo su vida en el nombre precioso de Jesús. Y si usted hizo esta oración, lo declaro un hijo de Dios, perdonado y salvo, con la vida de Cristo en usted, con el Espíritu Santo en usted, para enrolarse en el ministerio de reconciliación en cada congregación que hay en esta tierra. En el nombre precioso de Jesús, usted puede congregarse en una, crecer allí en ese lugar, dar frutos en ese lugar, madurar en ese lugar, ver la gloria de Dios en ese lugar y traer a su familia también a la salvación en el nombre precioso de Jesús. Un feliz día para todos. Deseo que todos, pues, unánimes, juntos, nos involucremos en la obra del Señor, todos glorifiquemos al Señor, todos tengamos la unción del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor y que caminamos juntos haciendo la obra del Señor, salvando vidas, invirtiendo en salvar vidas, porque a eso nos llamó el Señor. Bendiciones para todos.